Hola amigos de Crímenes y Casos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a este nuevo episodio de historias reales que estremecen. Hoy nos sumergiremos en un caso que en apariencia es tan intrigante como perturbador. Lauren Wambles, conocida como Aubrey Gold, pasó de ser una figura conocida en la industria del entretenimiento a convertirse en cómplice de un crimen que estremeció a toda una comunidad. Cómo una joven con sueños y aspiraciones terminó involucrada en un oscuro y fatídico asesinato. En este relato exploraremos los eventos que llevaron a la trágica muerte de Raúl Ambriz Guillén. Descifraremos las piezas ocultas de la investigación y revelaremos las decisiones que llevaron a 3 personas al centro de este caso criminal. Prepárense para una historia llena de giros inesperados, justicia y las lecciones que esta nos deja. Así que ajusten sus audífonos, acomódense bien y acompáñenme a desentrañar los secretos detrás de este enigmático caso. En el verano del año 2020 en Florida, la tranquilidad de los paisajes rurales pronto sería interrumpida por un crimen que dejaría marcas imborrables en la vida de todos los involucrados. Una estrella del cine para adultos, un círculo de malas decisiones y una red de secretos ocultos culminarían en el asesinato de un hombre cuya desaparición desencadenó una investigación que destaparía una historia llena de traiciones, violencia y desesperación. Florida, un estado conocido por sus playas soleadas y su vida vibrante, fue el escenario del oscuro camino de Lauren Wambles, mejor conocida como Aubrey Gold. Lauren Wambles, conocida profesionalmente como Aubrey Gold, nació el 12 de marzo de 1997 en Dothan, Alabama, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por desafíos que moldearon su camino hacia la adultez. Aunque los detalles específicos sobre su familia inmediata no son ampliamente documentados, se sabe que creció en un entorno que, como muchos, enfrentaba dificultades económicas y emocionales. Durante su adolescencia, Lauren comenzó a desviarse de un camino convencional. Fue expulsada de la escuela secundaria, lo que marcó un punto de inflexión en su vida. En busca de independencia y estabilidad financiera, tomó decisiones que la llevaron a abandonar su hogar familiar. A los 18 años, apenas 2 semanas después de alcanzar la mayoría de edad, ingresó a la industria del entretenimiento para adultos. Este paso fue impulsado por la necesidad económica y la influencia de un agente en Florida que le terminaría ofreciendo la oportunidad de trabajar en este ámbito. En la industria adoptó el nombre artístico de Aubrey Gold, inspirado en el nombre de su madre Aubrey, quien trabajaba como bailarina en Alabama y en el metal precioso, el oro. Durante su carrera, participó en numerosas producciones y ganó cierta notoriedad. Sin embargo, detrás de las cámaras, Lauren enfrentaba problemas personales significativos, incluyendo el abuso de sustancias y relaciones tóxicas que eventualmente la llevaron a un círculo social peligroso. En ese círculo, Aubrey conoció a William Shane Parker y Jeremy Peters, quienes jugarían papeles cruciales en el crimen que sacudiría su vida. Parker, su novio en ese momento, tenía un carácter violento y estaba profundamente involucrado en la venta de sustancias. Peters, por su parte, no era ajeno al mundo del crimen, actuando como un facilitador en varias actividades. William Shane Parker, nacido en 1986 y originario de Florida, tuvo una vida marcada por un entorno de inestabilidad y actividades. Aunque los detalles específicos sobre su infancia y familia no están ampliamente documentados, su trayectoria sugiere que creció en un ambiente que lo expuso a comportamientos de riesgo desde una edad temprana. Parker no parece haber tenido una educación formal destacada ni haber completado estudios superiores.
En cambio, su vida adulta estuvo definida por un involucramiento con las sustancias y en la venta de estas. Este estilo de vida lo llevó a formar conexiones con personas que compartían sus hábitos y su visión de supervivencia en un mundo de caos. Conocido por su temperamento violento y su capacidad para intimidar, Parker rápidamente se convirtió en una figura temida dentro de su círculo social. El grupo de 3 se formó alrededor de un eje de adicción, necesidad y caos. La conexión entre ellos parecía basada más en intereses compartidos que en afecto genuino. Este entorno tóxico preparó el escenario para una serie de eventos fatales. En el centro de este círculo estaba la casa de Jeremy Peters, ubicada en el tranquilo pueblo de Graceville, Florida. A primera vista, la residencia parecía ser una vivienda común en un vecindario discreto. Sin embargo, bajo esa fachada ordinaria se escondía un núcleo de actividades ilícitas. Para Parker y Aubrey, la casa de Peters no solo era un lugar para reunirse, sino también un refugio donde podían actuar al margen de la ley. Aquí los enfrentamientos, las tensiones y los planes oscuros se tejían lejos de las miradas curiosas. El ambiente en la casa era tan volátil como las personas que la frecuentaban. Discusiones acaloradas, transacciones clandestinas y un aire constante de peligro llenaban cada rincón. Aunque la residencia no pertenecía oficialmente a Parker ni a Aubrey, era el lugar donde sus caminos se cruzaban constantemente con Jeremy Peters, consolidando así un triángulo de toxicidad que pronto se transformaría en fatalidad. Este espacio que ellos creían ser su escondite seguro, pronto se convertiría en el escenario de eventos que desvelarían su verdadero carácter. Fue aquí donde los caminos de Raúl Ambris Guillén y los del grupo se cruzaron por última vez, sellando un destino que ni siquiera los propios culpables podrían prever. En el corazón de esta investigación y relato se encuentra Raúl Ambris Guillén, un hombre de 51 años, cuya vida, aunque sencilla, reflejaba una historia de dedicación, amor familiar y adversidad. Raúl había nacido y crecido en Texas, donde formó una familia y trabajó arduamente para enfrentar los desafíos que la vida le presentó. Siempre fue conocido por su carácter tranquilo y su compromiso con sus seres queridos, en especial con su hija, quien lo describiría como alguien que buscaba proteger a los suyos a toda costa. Aunque en sus últimos años residía en Florida, Raúl mantenía contacto con su familia en Texas. Era un hombre trabajador, pero las dificultades económicas lo obligaron a tomar decisiones que eventualmente lo llevaron a un entorno peligroso. La situación se intensificó el 21 de julio del año del 2020. Esa noche, los protagonistas del crimen se reunieron bajo un aire pesado de tensiones y secretos. En este espacio compartido se encontraban William y Aubrey. Raúl Guillén llegó a la casa, desconociendo que su presencia sería el detonante de una tragedia. La razón detrás de su visita era una deuda. Peters, quien había sido su contacto en este círculo, lo había invitado con la intención de confrontar el tema. Sin embargo, lo que comenzó como una conversación cargada de tensión escaló rápidamente hacia un enfrentamiento acalorado. Parker, quien se había ganado la reputación de actuar impulsivamente y sin piedad, lideró la disputa. En medio de gritos y acusaciones, el ambiente se volvió cada vez más hostil. Guillén intentó defenderse, pero estaba claro que la situación estaba fuera de su control. Parker, enfurecido por lo que consideraba un incumplimiento, tomó la decisión más drástica. Con un arma en la mano, Parker disparó a Raúl en la parte posterior de la cabeza. El sonido del disparo resonó en la casa, marcando el punto sin retorno. Guillén cayó al suelo, víctima de una ira que no entendía y de un entorno que nunca debería haber conocido. La reacción de los tres cómplices fue inmediata, pero no estaba guiada por el remordimiento, sino por el miedo a ser descubiertos. En un intento desesperado de ocultar su crimen, envolvieron el cuerpo de Guillén y lo transportaron en un vehículo hacia una zona remota del condado de Holmes. Allí, bajo la cobertura de la noche,
cavaron apresuradamente una tumba poco profunda y enterraron el cadáver, creyendo que habían escondido la evidencia de su acto para siempre. Esa noche la casa de Peters pasó de ser un refugio para el caos a convertirse en el epicentro de una investigación que desentrañaría los secretos de todos los involucrados. Después de enterrar el cuerpo de Raúl Ambrís Guillén en una tumba poco profunda en el condado de Holmes, Florida, los tres implicados, William, Aubrey y Jeremy, intentaron continuar con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el crimen que habían cometido dejó rastros que pronto llamarían la atención de las autoridades. En los días posteriores a los hechos, los tres comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Parker, conocido por su temperamento violento, se volvió aún más impredecible, mientras que Aubrey, atrapada en su espiral de autodestrucción, luchaba por mantener la calma. Peters, por su parte, trató de actuar como si nada hubiera pasado. Continuó con su vida cotidiana, intentando dar una apariencia de normalidad. La desaparición de Guillén no pasó desapercibida. Su compañera de cuarto, preocupada por su ausencia, contactó a las autoridades y expresó sus sospechas de que algo terrible habría ocurrido. Este testimonio inicial fue el primer paso para una investigación que pronto desentrañaría los secretos de los implicados. El crimen no permaneció oculto por mucho tiempo. Su compañera de cuarto, en su declaración inicial, había mencionado que Guillén había expresado estar rodeado de personas que consideraba peligrosas antes de desaparecer. Aunque en ese momento no tenía pruebas concretas, su testimonio fue clave para abrir la investigación. Fue gracias a esta denuncia que se inició la investigación, que pronto se convertiría en el centro de atención en Florida. Más de un mes después de su desaparición, el cuerpo de Raúl Ambrís Guillén fue descubierto el 25 de agosto del año 2020, gracias a una búsqueda meticulosa liderada por las autoridades del condado de Holmes. La investigación comenzó con pistas iniciales proporcionadas por su compañera de cuarto. Las autoridades utilizaron perros rastreadores para explorar áreas rurales cercanas, siguiendo indicios que conectaban a Guillén con los sospechosos. La tumba poco profunda donde fue enterrado estaba ubicada en una zona remota, lejos de los caminos transitados, pero las condiciones del terreno y la forma apresurada en que estos hicieron el entierro dejaron rastros que los investigadores pudieron seguir. Cuando el cuerpo fue encontrado, la autopsia confirmó que Guillén había muerto por un disparo en la parte posterior de la cabeza, consolidando la hipótesis de un homicidio. La investigación se desarrolló entonces rápidamente. En el mes de agosto del año 2020, un calor sofocante envolvía el condado de Holmes, mientras las autoridades trabajaban incansablemente para resolver un caso que, desde el principio, tenía un aire de misterio. La desaparición de Raúl había llamado la atención de la policía semanas atrás, pero ahora, con el descubrimiento de su cuerpo en una tumba poco profunda, el panorama cambió drásticamente. Lo que antes era una simple desaparición se transformó en un homicidio que sacudiría esta tranquila región rural. Como la investigación comenzó con la llamada hecha por la compañera de cuarto de Guillén, preocupada por su paradero, y como habíamos mencionado que en su testimonio ésta revelaría que Raúl había expresado estar rodeado de personas peligrosas antes de desaparecer, sus palabras no fueron ignorados, y los detectives comenzaron a tejer los primeros hilos de un caso que pronto se complicaría. La pista inicial llevó a la policía a investigar los últimos movimientos de Guillén. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Jeremy Peters surgiera como un punto clave. Peters, conocido por sus actividades, admitió haber visto a Guillén el día de su desaparición, pero aseguró que no sabía nada sobre lo ocurrido después. Los detectives no confiaron en su versión y comenzaron a profundizar en su círculo social. Fue entonces cuando las autoridades descubrieron las conexiones de Peters con William y Aubrey. Los tres compartían un vínculo peligroso, uno enredado en el caos de movimientos de sustancias y la violencia.
La información inicial no era suficiente para incriminarlos, pero los detectives sabían que estaban cerca de descubrir algo mucho más grande. La tecnología se terminó convirtiendo en una aliada vital en este caso. Los detectives analizaron los registros telefónicos de los sospechosos, descubriendo una serie de mensajes de textos incriminatorios entre Parker, Gould y Peters. Estos mensajes revelaron detalles alarmantes sobre la planificación del crimen y los intentos de encubrirlo. Las cámaras de seguridad también jugaron un papel crucial. Imágenes de los alrededores mostraban movimientos sospechosos de los implicados en las horas posteriores a la desaparición de Guillén. Cada pista digital reforzaba la conexión entre ellos y el asesinato. Con las pruebas físicas y digitales en mano, los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos de aquella fatídica noche. La escena del crimen en la casa de Peters fue analizada meticulosamente, buscando rastros que conectaran a Guillén con sus agresores. Huellas, fibras y rastros de sangre ayudaron a los detectives a visualizar cómo se desarrollaron los hechos. La narrativa era clara. Guillén había sido asesinado en la casa, su cuerpo transportado en un vehículo y enterrado en un intento apresurado de ocultar el crimen. Cada detalle reforzaba el caso contra Parker, Gould y Peters. El análisis de ADN también fue crucial para vincular a Guillén con el lugar del crimen y los acusados. Fue así que en agosto del año 2020, semanas después de que el cuerpo de Raúl Ambris Guillén fuera encontrado enterrado en el condado de Holmes, las autoridades se movieron rápidamente para reunir pruebas suficientes y emitir órdenes de arresto contra los tres principales sospechosos: William Shane Parker, Aubrey Gould y Jeremy Peters. El primero en ser arrestado fue William, el principal sospechoso y quien había sido identificado como el autor del disparo que terminó con la vida de Guillén. Su arresto ocurrió el 26 de agosto de 2020, tan solo un día después del descubrimiento del cuerpo. Parker, conocido por su temperamento violento, fue detenido sin resistencia en un lugar donde se escondía tras sospechar que la policía estaba investigándolo. En el interrogatorio inicial, Parker adoptaría una actitud desafiante, negando su participación directa en el crimen. Sin embargo, las evidencias recolectadas, incluyendo mensajes de texto y registros telefónicos, comenzaron a cerrar el caso en su contra. Al ser confrontado con pruebas irrefutables, Parker intentó desviar la culpa hacia Jeremy y Aubrey, afirmando que había actuado bajo presión. El arresto de Aubrey tuvo lugar el 27 de agosto del año 2020, solo un día después de la captura de Parker. Esta, quien había mostrado signos de nerviosismo en los días previos, fue encontrada en una residencia cercana. Al inicio, Aubrey intentó minimizar su participación, argumentando que no había tenido control sobre los eventos. Sin embargo, las autoridades notaron su vulnerabilidad y la presión emocional que enfrentaba. Fue así como Gould fue la primera de los sospechosos en decidir cooperar con las autoridades, en un intento de obtener una sentencia reducida. Confesó su participación en el encubrimiento y proporcionó detalles cruciales sobre cómo Parker había disparado a Guillén. Su testimonio incluía información sobre la planificación del crimen y los eventos que ocurrieron después, como el traslado y entierro del cuerpo. Jeremy Peters fue arrestado el 28 de agosto del año 2020, cerrando el círculo de los implicados. Peters, quien había intentado mantener la calma y minimizar su rol, se mostró sorprendido por la detención. Durante los interrogatorios, adoptó una postura defensiva, negando inicialmente cualquier responsabilidad en el asesinato. Sin embargo, las pruebas contra Peters eran contundentes. Mensajes incriminatorios y rastros en la escena del crimen lo conectaban directamente con el encubrimiento. Aunque Peters continuó negando su participación activa, eventualmente admitió haber ayudado a enterrar el cuerpo y haber proporcionado el lugar para que se ocurrieran los hechos.
El caso de Raúl Ambriz Guillén llegó a los tribunales con una carga emocional y una tensión mediática significativa. Los tres acusados, William Shane Parker, Aubrey Gold y Jeremy Peters, enfrentaron juicios separados, cada uno revelando los detalles inquietantes sobre su participación en el crimen. El juicio de William Shane Parker fue el más esperado, ya que había sido identificado como el autor del disparo fatal que terminó con la vida de Guillén. Durante el proceso, los fiscales presentaron pruebas contundentes, incluyendo mensajes de textos, registros telefónicos y evidencia forense que vinculaban a Parker directamente con el asesinato. Parker intentó justificar sus acciones, alegando que el disparo fue impulsivo y resultado de una disputa acalorada. Sin embargo, los testimonios de Aubrey y Jeremy, junto con las pruebas físicas, dejaron claro que Parker había actuado con intención. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca volvería a caminar libre. Aubrey enfrentó cargos de cómplices después del hecho. Durante su juicio, Aubrey Gold se declaró culpable y aceptó un acuerdo con la fiscalía, testificando en contra de Parker y Peters. Su cooperación fue clave para esclarecer los eventos y consolidar el caso contra los otros acusados. Gold admitió haber ayudado a encubrir el crimen, pero insistió en que no había participado directamente en el asesinato. Su testimonio reveló detalles sobre la planificación del encubrimiento y el traslado del cuerpo. Fue sentenciada a 10 años de prisión, una condena reducida gracias a su colaboración con las autoridades. Para Jeremy Peters, quien había proporcionado el lugar donde ocurrió el crimen, enfrentó cargos de complicidad y encubrimiento. Durante su juicio, Peters intentó minimizar su rol, argumentando que había sido arrastrado a la situación por Parker y Gold. Sin embargo, las pruebas digitales y físicas demostrarían que Peter había desempeñado un papel activo en el encubrimiento. Los fiscales presentaron mensajes de texto, registros telefónicos, que mostraban cómo Peters había coordinado el traslado del cuerpo y ayudado a ocultar la evidencia. Fue condenado así a 20 años de prisión, reflejando su participación en el crimen y el encubrimiento. Los juicios no solo proporcionaron justicia para Raúl y su familia, sino que también expusieron las dinámicas destructivas entre los acusados. Cada testimonio y cada pieza de evidencia terminarían revelando cómo las malas decisiones y los entornos tóxicos llevaron a este trágico desenlace. Hoy en día, Parker y Peters permanecen encarcelados en instituciones penitenciarias de Florida. Aubrey Gold, aún cumpliendo su condena, está en proceso de reflexionar sobre los eventos que la llevaron a este lugar oscuro. Su historia sirve como un recordatorio de cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó este caso, regálennos un like, eso nos ayuda muchísimo a continuar con este proyecto. Si hubieron detalles que no incluimos o que nos hicieron falta, por favor no duden de comentarlo en la sección de comentarios. Te agradecemos que te hayas quedado hasta el final de este video y sin más que decir, nos despedimos.